Así es que diablo tiene que ver con no particularmente con un nombre, sino con una acción, con un trabajo de este personaje que es propenso a calumniar. Recuerde que diablo también tiene que ver con Satanás, que es acusador, que es el enemigo de nuestras almas. Ahora, aquí entonces en Hechos podemos ver que esta palabra diablo significa esto, alguien que está propenso a calumniar. Y es importante que nosotros sepamos esto. Ahora, también es importante que entendamos que el diablo, sus huestes, todas las potestades fueron vencidas por Cristo Jesús en el Calvario. Dice la Escritura en Colosenses que el diablo fue expuesto, capítulo 2 de Colosenses, y fue avergonzado porque fue derrotado y fue expuesto y avergonzado públicamente en el cielo y aún en la tierra. Todo el mundo debe entender, en el cielo todo el mundo lo sabe, pero en la tierra todo el mundo debe de saber que el diablo ha sido derrotado, expuesto, avergonzado públicamente por la obra terminada, completa y perfecta de Jesús en el Calvario. Así es que el diablo no tiene ninguna autoridad, no tiene ningún poder. Usted debe de entender que aunque la religiosidad, las películas, los engaños y las mentiras en este mundo hacen del diablo un personaje no solo real, sino poderoso, debemos entender que no es así. De tal manera que no solo el diablo está debajo de nuestros pies, pero que es así de pequeñito. Es decir, si usted está en Cristo, usted necesita entender que usted está en una posición de gloria en Cristo Jesús y que el diablo no tiene ninguna autoridad sobre usted, ningún poder sobre usted. El diablo no tiene ningún poder sobre usted a menos que usted, si es engañado, si es atrapado por las mentiras del diablo, usted mismo le dé el poder a él. Pero es muy importante que entendamos esto. Si algo atañe y perjudica a las personas es cuando las personas creen que el diablo es tan poderoso que ellos no pueden en contra del mismo diablo o en contra de las mismas artimañas del diablo. Pero debemos entender que nosotros no estamos solos. Nosotros no podemos hablar de nosotros mismos a secas. Nosotros estamos en Cristo. Nosotros estamos en Cristo. Y aunque un incrédulo no esté en Cristo, el mismo diablo no tiene autoridad y poder, excepto el poder que el mismo incrédulo le dé. Desafortunadamente, la mayoría de los que no conocen a Dios, incluyendo muchos que conocen a Dios, al ser engañados, son seducidos y entregan su autoridad y su poder, el poder del hombre, al mismo diablo. Dice la Escritura en Romanos capítulo 6, que aquel que se sujeta a alguien para obedecerle se convierte en esclavo de ese alguien. Es decir, si al pecado te sujetas al pecado, te conviertes en esclavo del pecado para muerte. Pero si nos sujetamos a la justicia, si nos sujetamos a la obediencia de Cristo, a la palabra del Señor, entonces tendremos vida. Bien, así es que vamos a seguir porque el diablo utiliza, y esto es muy importante que lo entendamos y que no lo menospreciemos, artimañas, engaños, mentiras, esa es la estrategia. Y vamos a ir a Efesios capítulo 6, versículo 11. Efesios capítulo 6, versículo 11 dice así: revestidos con toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las insidias, contra las acechanzas del diablo, contra las acechanzas del diablo. Y la palabra acechanzas o insidias o engaños tiene que ver con una palabra que en el griego es la palabra metodeia, que significa método o engaños. Método para engañar. Andar en el camino para engañar. Viajar. Esa misma palabra tiene que ver con parodia, con acechanza.
Así es que el trabajo del diablo es utilizar, calumniar, utilizar engaños y mentiras y como que subirse al camino y no bajarse de ahí hasta lograr su objetivo. Quiere causar estragos. Es como si quisiera deteriorar el camino, causar estragos en las mentes de los hombres. Recuerde que somos un ser espiritual, todos los hombres, espíritu, alma y cuerpo, y aunque si somos creyentes nacidos de nuevo, nuestro espíritu ha sido creado en la justicia y santidad de la verdad, y tenemos un cuerpo, pero en nuestra alma, en donde residen nuestros pensamientos, ahí podríamos hablar de mente y del corazón, donde están también los sentimientos, las decisiones, la voluntad, ahí es en donde el diablo está queriendo influenciar. Ahí es donde el diablo está atacando, porque a través de los sentidos nosotros recibimos la información en nuestras mentes y lo que el diablo quiere hacer es renovar nuestras mentes o mantener nuestras mentes o transformar nuestras mentes a través de este método de engaños y mentiras para causar estragos en ella. Porque de acuerdo a cómo pensemos, como dice la escritura, de acuerdo a nuestros pensamientos, así será nuestra actitud, nuestro comportamiento. Y si él incide continuamente con calumnias, con engaños y con mentiras, y ese es su método continuo y constante, entonces si nosotros no somos diligentes vamos a caer en esos engaños y en esas mentiras. Y él va a establecer sistemas de pensamiento, él va a establecer en nuestra mente engaños. El problema será cuando nosotros a través de permanecer pensando este tipo de cosas, creyendo este tipo de cosas, se conciban en el corazón y causen, ahorita lo vamos a ver, causen fortalezas difíciles de destruir, causen una manera de vivir según nuestra manera de pensar, según nuestra mente, será nuestra manera de vivir. Es importante que entendamos esto. Y entonces podemos entender, como dice 2 Corintios 2:11. 2 Corintios 2:11 dice así: para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Este es el plan y el proyecto de el diablo. Es muy importante que entendamos, dice el apóstol Pablo a los Corintios, 2 Corintios 2:11, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros. No debemos de permitir que él gane ninguna ventaja. Dice, porque no ignoramos sus maquinaciones. La palabra maquinaciones tiene que ver con la palabra noema en el griego, que significa percepción mental para confundir. Causar una percepción mental confusa. Causar una percepción mental confusa. A través de las maquinaciones, estas son lo que utiliza el diablo, a través de maquinaciones, causando percepción mental confusa, es que muchos viven ahora ignorando lo que es bueno y apreciando lo que es malo. Están confundidos en sus mentes porque ya no pueden discernir entre lo bueno y lo malo y por eso a lo malo le llaman bueno. Pero es algo sistemático, el diablo tiene un método continuo para estar insidiando, engañando, calumniando hasta establecer tanta mentira. No tiene el diablo muchas maneras, sino el engaño y la mentira. El engaño y la mentira vienen a través de muchas maneras, a través de los sistemas educativos, a través de la educación misma de los padres, a través de la televisión, de la radio, de las películas, de la música, de los amigos, de la sociedad, de los problemas entre las naciones, entre los países, entre las familias, entre los hombres, a través de ignorar la palabra del Señor y buscar cosas ocultas también. Así es que lo que el diablo, que es el calumniador, el acusador, está utilizando como método y quiere montarse en este método, en este camino en contra tuya, es que a fin de cuentas en tu mente tengas una percepción mental confusa.
equivocada. Y cuando él lo logra, está causando, como si dijéramos, estragos, hoyos en tu vida. Ahora, es muy importante también que entendamos que cuando permitimos que estas cosas sucedan, o cuando en nuestras vidas por ignorancia lo permitimos, porque seguramente muchos pudieron haber sufrido este tipo de cosas en su niñez, en su juventud, en su edad adulta temprana o posterior a ella. Hay muchas y tantas enseñanzas acerca de aquellos padres que les dicen a sus niños que son unos burros en la escuela, o que son unos malcriados, o que son unos diablos. He escuchado yo como personas le dicen a sus hijos, es que tú eres un diablo, a los niños pequeños que son muy traviesos. Y hay padres o madres o personas que insisten, y no es que las personas en sí sean las originales o las que estén originando estas cosas, sino la falta de paciencia, la falta de amor, la falta de entendimiento de la palabra, permiten que las personas sean influenciadas por el príncipe de la potestad del aire y que causen estragos en los niños, en los jóvenes. Y aquellos niños y aquellos jóvenes nacen con engaños, con mentiras, con envidias, con una mala manera de pensar, con confusión. Y hay quienes crecen creyendo que son unos burros y en toda su vida serán infructuosas sus acciones. Siempre caminarán en el error. Aquellos que cometen alguna falla, alguna falta, y sus padres o la sociedad los acusa, crecen y por muchos años crecen con ese sistema de pensamiento, con estragos en sus vidas, en sus mentes y en sus corazones, de tal manera que el diablo los ha atrapado y ha causado su propósito y sigue insistiendo para causar más derrota, más frustración. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Mire lo que dice 2 de Corintios 10. 2 de Corintios 10, capítulo 10, versículos 4 y 5. Versículos 4 y 5. Porque las armas de nuestra milicia, nuestra contienda, nuestra guerra, no son carnales, sino son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Destrucción de fortalezas. Destruyendo especulaciones y razonamientos altivos que se levantan contra el conocimiento de Dios. Y poniendo todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo. Así es que las fortalezas, la palabra fortaleza tiene que ver con la palabra shuroma, que significa castillo que tiene paredes o que tiene muros muy grandes, de tal manera que una fortaleza permite que los que están dentro de la fortaleza no puedan ser influenciados por los que están afuera. Es decir, los mantiene seguros, a salvo adentro. Eso es lo que significa la palabra fortaleza en el griego, pero también tiene un significado negativo. Y esto es así como una fortaleza tiene muros muy grandes que permiten que los que están adentro estén resguardados, estén a salvo de los que están afuera. También esta palabra significa la idea de mantener a alguien adentro, cautivo, y no puede salir. Mantener a alguien cautivo y no poder salir. Y esas son las fortalezas, cuando alguien recibe tanto engaño, tanta mentira, y no entiende estas cosas y abraza este conocimiento y abraza este entendimiento y cree estas cosas, se establecen fortalezas. En el mundo práctico, los que hablan de una manera más, digamos que psicológica o científica, le llaman a este tipo de cosas paradigmas, es decir, una manera de pensar que ha causado una manera de vivir en la cual no puedes salir de ella, a menos que ese paradigma sea quebrado, quebrantado, roto. En la Biblia, un paradigma tiene que ver con que nosotros ponemos límites y creemos que fuera de esos límites no hay nada más. Ahora es importante que entendamos entonces que una fortaleza tiene que ver con las acechanzas, con las especulaciones falsas o con las calumnias falsas del diablo sobre la vida de las personas, que han causado tal
confusión mental. Y no crea que cuando hablo de tal confusión mental hablo de aquellos que sufren esquizofrenia o que son paranoicos o que son, digamos que sufren demencia. No, no estoy hablando de ellos o no solo de ellos. Ellos son el extremo, pero estoy hablando de todos aquellos que están escuchando con sus oídos en todos lados los engaños y las mentiras a través de todo lo que se oye y lo que se puede ver en este mundo. Todo lo que se oye y lo que se puede ver en este mundo, la mayoría de ello tiene que ver con la influencia del príncipe de la potestad del aire, con la influencia del diablo, para que, como ya vimos, que a través de artimañas, engaños y mentiras, ese es un método, pueda influenciarte de tal forma que cause en ti una percepción mental confusa, estableciendo fortalezas y en donde tú quedes esclavo.